vamos a ver la forma de cómo adquirir Lightroom Classic y de paso lo vamos a instalar. Te quiero comentar que hace algunos años la forma en que nosotros adquiríamos este programa, o también Photoshop y todos los programas de Adobe, era a través de un disco, el cual nosotros lógicamente comprábamos y posteriormente lo instalábamos en nuestra computadora. Eso sí, teníamos la desventaja de que no podíamos instalar las nuevas actualizaciones y si las queríamos debíamos volver a comprar el disco. Además, el precio era, digamos que un poco caro, pero a la vez era rentable porque pagábamos una vez y simplemente nos olvidamos de los pagos mes a mes. Hoy en día, lo que es todo esto de los programas de edición, los programas de diseño gráfico, edición de video, animaciones y demás, funcionan a través de suscripciones. Podemos suscribirnos a un programa de forma individual, a paquetes o a toda la suite. Los programas individuales son como por ejemplo este que ves acá que dice Photoshop 20.99 al mes. Los paquetes pensados para fotógrafos es este que ves acá que incluye Photoshop y Lightroom. Si ves el precio acá, que por los dos nos dan 20 gigas y pagamos 9.99. Sin embargo, si ves acá, Photoshop dice que 20.99. Lógicamente, cuando me preguntan cuál es mi recomendación, bueno, siempre pregunto, ¿te dedicas a la fotografía? Si la respuesta es sí, entonces no compres estos programas de forma individual. Te recomiendo este que aparece acá. Yo empecé con este, posteriormente me di cuenta que necesitaba Illustrator, luego me di cuenta que necesitaba Premiere, que necesitaba After Effects, entonces me era muy caro pagar por cada uno de ellos de forma individual. Ahí es cuando me incliné por la suite. Y lógicamente lo hice para esta temporada, hace unos años, y lógicamente siempre hay promociones, siempre hay descuentos y te va a ser de mucha, mucha utilidad. Pero si quieres empezar, y si te dedicas a la fotografía, mi recomendación sin duda es este plan que está acá. Fotografía, tienes acceso a Photoshop, Lightroom, Lightroom Móvil, tienes acceso a lo que es Adobe Portfolio. Por cierto, aquí en la academia tengo un curso de Adobe Portfolio, te enseño de principio a fin cómo crear un sitio web, cómo sincronizar Lightroom Classic, cómo sincronizar Lightroom, cómo sincronizar Behance, cómo sincronizar lo que es Adobe Stock, etcétera, etcétera. Entonces, mi recomendación siempre será este. Explicado ese punto, cómo se adquiere hoy en día lo que es Lightroom, vamos a proceder que supongamos que ya tienes este plan, lo que harías es irte aquí. Luego irte a lo que es Creative Cloud, te va a llevar a esta ventana y en esta ventana te aparecerá esta opción que dice Creative Cloud, descargar, lo descargas, lo instalas y una vez ya lo tengas instalado, lo vas a tener acá y cuando ya lo tengas, te vas a venir y vas a buscar el programa, en este caso Lightroom Classic. En mi caso lo tengo por, por acá lo acabo de ver. Déjame ver. Creo que está, bueno, no está instalado. Quiero irme aquí a fotografía y lo voy a buscar. Aquí está Lightroom Classic. Como ves, está sin instalar. Le voy a dar acá y va a empezar a instalarse. Te quiero mostrar de paso que, por ejemplo, cuando nosotros instalamos lo que es, vamos a ver, por aquí se me quedó esto. Lo que quiero mostrarte es, voy a eliminar esto que está acá porque te quiero mostrar que cuando lo empezamos a instalar se nos va a crear esta carpeta. Yo la estoy eliminando porque es que tenía ya una instalación y antes de que se me instale el nuevo programa voy a eliminarla. Entonces ahí se eliminó. Como ves, aquí no tengo ninguna carpeta de nombre Lightroom. En cuanto termine la instalación, aquí se está instalando, como ves en la parte de atrás. Una vez se instale, aquí se va a crear una carpeta llamada Lightroom. Esa carpeta es la que va a almacenar todos nuestros catálogos, todas nuestras miniaturas, todos los que son las copias de seguridad y demás. Entonces, como ves, la instalación es rápida.
Aquí está en un 80 y un 90%, ya casi termina. Y aquí me dice que se ha instalado Lightroom Classic. Aquí aún no se ha creado la carpeta. Voy a darle aquí en actualizar. Y como ves, aún no se ha creado la carpeta y es porque tengo que abrir Lightroom. Lo voy a abrir. Le voy a dar acá un clic. Y ahora lo que voy a hacer es abrirlo. Aquí se está ejecutando y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué me indica por acá. Quiero ir nuevamente a la carpeta imágenes y como ves aquí ya aparece, perdón, quiero que veas, aquí ya aparece nuestra carpeta llamada Lightroom y si ves, perdón, aquí dice Lightroom Catalog y voy a darle aquí doble clic y este álbum que aparece acá, este es el que está abierto. Si te fijas en la parte superior, es el nombre que aparece.